Hola, me llamo Aina y soy una de las profesoras de tu curso. En este vídeo vamos a ver la reanimación cardiopulmonar. Como profesional sanitario, es muy importante que conozcas los pasos para llevar a cabo la reanimación de una persona en una situación crítica. Pero para eso es primero que conozcas cuál debe ser tu actuación frente a esa situación. En primer lugar, cuando estemos frente a una situación de alerta, vamos a tener que seguir 3 pasos. Van a ser proteger, alertar y socorrer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues imagínate que estás en una acera y al otro lado de la calzada ves a alguien que cae de repente al suelo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues en primer lugar proteger. ¿Pero proteger a quién? Protegerle a él y protegerle a ti mismo. Para poder llegar a socorrer a esa persona vas a tener que estar alerta de que no vengan vehículos, de que te puedas acercar sin problemas y después protegerlo apartándolo de la carretera para que ninguno de los dos corráis peligro. Lo siguiente es alertar. Vas a tener que pedir ayuda. Es importante que grites, si tienes móvil, que llames a unos servicios de emergencia. Si hay alguien cerca, que le pidas que lo haga por ti para tú comenzar con las medidas de socorrer. Y lo siguiente, socorrer. Por ejemplo, con los pasos que te vamos a dar ahora. Conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar te va a servir para actuar frente a una situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando llegamos junto a esa persona que hemos encontrado tendida en el suelo? Bueno, pues en primer lugar vamos a valorar el nivel de consciencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues le vamos a sujetar por los hombros, lo vamos a mover y lo vamos a llamar. Y le gritaremos, le interpelaremos. Oiga, perdone, ¿está bien? Vamos a moverlo un poquito. No la cabeza, solo los hombros, ligeramente, para no movilizar la columna cervical, el cuello, y ponerlo en riesgo si hubiese alguna lesión. Lo siguiente, valorar la respiración. ¿Cómo valoramos la respiración? Bueno, pues tiene que ser muy rápido. Todos estos pasos los vamos a hacer muy rápido. Vamos a ver, oír y sentir. Tenemos que ver que se mueve el tórax con las respiraciones. Vamos a oír la respiración del paciente. Cuando nos acerquemos a él, vamos a poner la cabeza cerca de su cabeza, y vamos a escuchar las respiraciones, el aire entrando y saliendo de los pulmones. Y vamos a sentir, por ejemplo, el aire al salir de la boca o de la nariz, y vamos a sentir también la elevación del pecho del paciente. Y por último, la valoración de la circulación. ¿Cómo se hace? Vamos a buscar el pulso del paciente. Lo vamos a buscar en la carótida, en la fosita que queda aquí. Y si no, en pacientes muy obesos podemos buscar el pulso en esta zona. Si vemos que rápidamente no conseguimos localizar ese pulso, tenemos que asumir que el paciente no lo tiene y llevar a cabo las siguientes medidas. Vamos a ver. Una vez que ya hemos valorado el nivel de consciencia, la respiración y la circulación, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues nos podemos encontrar a un paciente consciente y que respira. ¿Qué haremos en ese caso? Bueno, pues como ya hemos alertado a los servicios de emergencia, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en una posición lateral de seguridad. Esa posición seguro que la conoces. Imagínate que lo que tengo aquí detrás es el suelo. El paciente quedaría colocado así, un brazo extendido, apoyado sobre un costado, preferiblemente el izquierdo, y la pierna flexionada una sobre la otra. ¿Vale? De ese modo, si el paciente fuese a vomitar, quedaría de lado y no habría riesgo de una aspiración. Si el paciente está inconsciente y respira, lo que vamos a hacer es lo mismo, colocarlo en esa posición lateral de seguridad. Cuando encontremos a un paciente que está inconsciente, es decir, no nos responde al valorar el nivel de consciencia y además no respira, ni vemos, ni oímos, ni sentimos la respiración, ya no es necesario que busquemos el pulso. Lo que vamos a hacer directamente es ir a la reanimación cardiopulmonar. Imagina que estás en un centro comercial. Bueno, pues actualmente en centros comerciales o lugares muy concurridos se han colocado desfibriladores. Son esas máquinas que seguro que has visto en centros de trabajo o incluso en las películas, que van a dar una descarga al paciente. ¿Vale? Entonces, si disponemos de un desfibrilador cerca, lo que vamos a hacer es colocarlo y utilizarlo. Actualmente los desfibriladores, al colocar los parches, ¿vale?, que hacen una lectura del movimiento, del ritmo del corazón, nos dicen ellos solos qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Son desfibriladores externos automáticos y ellos solos te van a decir coloque los parches aquí, de la descarga pulse el botón rojo y van a seguir unos pasos muy sencillos a seguir. Pero si no disponemos de ese desfibrilador, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo llevamos a cabo la maniobra de reanimación cardiopulmonar? Vamos a ver.
La maniobra de reanimación cardiopulmonar va a seguir estos pasos, C-A-B. Estas siglas corresponden a las palabras inglesas C de chest compression, compresión torácica, A de airway, vía aérea, y B de breath, de respiración, de ventilaciones, ¿vale? Hasta hace relativamente poco tiempo, esa secuencia se conocía como ABC, ¿vale? Ponía desordenados los pasos. Lo que se ha descubierto con recientes estudios es que lo más importante de todo, lo primero, va a ser la compresión cardíaca. Lo que vamos a hacer es reactivar ese corazón para que funcione antes de las ventilaciones. Entonces, este orden lo ha marcado la AJA, la Asociación Americana del Corazón, ¿vale? Y fueron unas directrices marcadas en 2011. Así que vamos a regirnos por esas para explicarte cuáles son los pasos a seguir. Vamos a ver, compresiones. La C, de chest compression. ¿Dónde las hacemos? Bueno, pues si no estás formado, si todavía estás estudiando o si nunca lo has llevado a cabo, vas a realizar las compresiones aquí, en el centro del pecho, ¿vale? ¿Cómo vas a realizar esas compresiones? Bueno, pues las manos van a ir juntas y unidas de esta manera para hacer la fuerza con la base de la mano, ¿vale? Colocarás las manos unidas y sobre todo los brazos muy rectos, ¿vale? Entonces estamos colocados de esta manera. Nos arrodillaremos junto al paciente, que ya estábamos arrodillados para valorar el nivel de consciencia, para ver la respiración. Entonces, arrodillados junto a él, intentar tener siempre las piernas abiertas, brazo extendido y las manos colocadas así. Los puños, las manos en el centro del pecho, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer las compresiones? Con una profundidad de 5 centímetros. Eso implica hacer muchísima fuerza para que el pecho del paciente baje. De esa forma llegaremos a estimular al corazón, ¿vale? ¿Cuántas compresiones vamos a realizar? Bueno, pues son 30 compresiones. Las vamos a hacer seguidas, brazo recto estirado junto al paciente, 30 compresiones. Seguramente habrás observado que en las películas los brazos no van estirados, van flexionados. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues para realmente no apretar sobre el actor que está interpretando la parada. Si tú estás en esa situación de riesgo, en esa situación crítica, vas a colocar los brazos muy rectos para poder hacer toda la fuerza necesaria para bajar esos 5 centímetros, ¿vale? Tiene que ser mínimo de 5, se podría un poquito más incluso. Entonces realizaremos 30 compresiones. ¿A qué velocidad? ¿A qué ritmo? Bueno, pues serían 100 por minuto. Hay muchas canciones que te pueden ayudar a seguir el ritmo, a marcar ese ritmo de las compresiones, ¿vale? Para no perderlo, no bajar ese ritmo. Lo siguiente que vamos a hacer, ya hemos hecho las 30 compresiones. ¿A por qué vamos ahora? Vamos ahora por la A, airway, la vía aérea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a liberar la vía aérea del paciente. Vamos a ver que toda esta zona de aquí, de la tráquea, ¿vale?, con la boca, quede liberada, que no haya nada por dentro que pueda obstruir la respiración del paciente, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a retirar la dentadura. Eso de las cosas que hemos apuntado aquí para que no lo olvidéis, porque al realizar la ventilación es importante retirarla. Alguien que no esté formado como profesional sanitario no está obligado legalmente a realizar las ventilaciones, ¿vale? Pero tú, que vas a ser un profesional sanitario, es importante que sepas cómo hacerlo. Entonces, para liberar vía aérea vamos a realizar la maniobra frente-mentón, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dejar esto lo más recto posible para que entre el aire correctamente. Si no, podemos realizar las ventilaciones con un ambú, ¿vale? Ya estamos aquí, en las ventilaciones hemos realizado la liberación de la vía aérea. ¿Qué es el ambú? El ambú es una mascarilla que va a cubrir toda esta zona y que además va conectado a un reservorio de aire. El reservorio es como una bolsa, ¿vale? Entonces apretaremos ese reservorio de aire y entrará aire dentro de los pulmones del paciente, de la persona que está en riesgo. ¿Cuántas ventilaciones? 2 ventilaciones por cada 30 compresiones. Y cuando lo hagamos con el ambú, lo de apretar la bolsa de aire, el reservorio, lo vamos a hacer cada 6 segundos para que dé tiempo a que se vuelva a rellenar. Así que recapitulamos. Tenemos al paciente inconsciente y que no respira. Reanimación cardiopulmonar. Primer paso, compresiones torácicas. ¿Dónde? En el centro del pecho. Los brazos, ¿cómo? Muy rectos, muy estirados, y con la base de la mano realizaremos la compresión. Se tiene que profundizar 5 centímetros al menos con cada compresión. Y además vamos a ir muy deprisa, 100 por minuto, 30 compresiones, apretando. Siguiente,
liberar la vía aérea. El paciente no tiene nada en la vía aérea que nos esté estorbando. Y podemos ventilar. ¿Cuántas ventilaciones? 2. Colocamos las manos sobre la boca del paciente, tapando toda esta zona, ¿vale? Y ventilamos nuestra boca junto a la suya y exhalamos aire. 2 ventilaciones por cada 30. Cuando estén 2 personas con la capacidad de realizar la reanimación, ¿vale? Es importante turnarse cada 2 minutos. Es una maniobra que cansa muchísimo, ¿vale? Por eso es importante ir turnándose para que los reanimadores puedan descansar un poquito y coger aire. Para terminar, lo más importante, ¿cuándo vas a dejar de realizar esa reanimación cardiopulmonar? Bueno, pues si llevas ya 10 minutos realizando la maniobra y no has obtenido ninguna respuesta por parte del paciente, es importante que dejes la ventilación, ya está, no hay posibilidades de reanimación. En patologías terminales, cuando tenemos a un enfermo terminal, tras 10 minutos de reanimación cardiopulmonar podemos dejar también esa reanimación. Cuando hay signos claros de muerte biológica, imagina que estás ante un paciente de un accidente de tráfico. Tú ves lesiones externas, ves magulladuras, además de la inconsciencia. Llevas 10 minutos reanimando y no hay manera. Bueno, pues sería otra de las circunstancias bajo las cuales cesaríamos esa reanimación. Y finalmente, por ejemplo, en situaciones de catástrofe. Si tú estás reanimando a un paciente y ves que hay más heridos, no debes intentar emplear más de 10 minutos en esa reanimación, ¿vale? Porque hay otras personas a las que podrías prestarles tu ayuda. La otra situación, y la última, es aquella en la que alguien haya dado su deseo expreso de no ser reanimado. Si eso llega a ti, ese documento lo conoces o conoces esa voluntad expresa del paciente, no vas a realizar la reanimación cardiopulmonar. Como ves, es un tema complejo y es muy importante conocer todos los pasos de forma ordenada. Si tienes alguna duda al respecto, te invito a que te pongas en contacto con nosotros, tus profesores de Máster D. Estaremos encantados de ayudarte en todo lo que necesites. Un saludo y hasta la próxima.